Bueno, muy buenos días. Ahora sí, damos inicio formal, si ya venimos conversando, a nuestro último encuentro del espacio del taller de producción de tesis. Hoy fundamentalmente habíamos convenido trabajar en relación con la lectura entre pares. ¿Se acuerdan que esta actividad tuvo como, bueno, objetivo fundamental que ustedes se lean entre sí? Para eso armamos duplas de trabajo. Bueno, y la idea es que hoy puedan presentar, ¿sí? Presentarme a mí, pero fundamentalmente al lado, el colega que ustedes han leído y comentado, bueno, justamente, ¿no? Sus valoraciones respecto de la producción de esa persona, siempre sabiendo que son trabajos en proceso, ¿no? Que están siendo construidos. Es probable que aquí, bueno, haya colegas que no han podido participar en la medida en que quizás no lograron la última entrega, que fue la base para hacer la actividad, no hay ningún problema. E incluso quedan, por supuesto, habilitados a preguntar, a consultar, a participar activamente, por más que no hayan sido parte activa de la construcción de la actividad de lectura entre pares, ¿sí? Así que, si quieren, podemos comenzar por allí, ¿sí? Fuimos armando esas duplas. Esas duplas tuvieron que trabajar en base a una consigna, así que fue las que yo oportunamente les hice llegar. Esa consigna tiene 5 preguntas orientadoras, ¿no? Para hacer esta devolución. ¿Se acuerdan? La primera dice si en el trabajo del A o el colega queda en claro cuál es el tema elegido y qué cuestiones se plantea o problematiza específicamente. Plantea preguntas o interrogantes que permitan a los lectores imaginarse de qué va el proyecto de investigación, o sea, de qué trata. Dos, deja relativamente en claro qué es lo que le interesa problematizar o discutir en relación con el tema. ¿Podrían aportar un modo mejor de hacerlo, ustedes? Es decir, ¿la formulación les genera dudas o preguntas? ¿Explicita sus supuestos, prenociones o prejuicios de modo claro? ¿Notan algún efecto de arrastre de esos supuestos, prenociones o prejuicios al modo en que formula las preguntas? 3. ¿La organización del estado de la cuestión es consistente con las preguntas u objeto del trabajo? ¿Considera e incluye trabajos significativos? 4. ¿La metodología es coherente con los objetivos propuestos? Y por último, ¿qué comentarios generales o aportes le haría usted al trabajo? Bueno, como les decíamos, no se trataba de que ustedes obligadamente respondan a cada una de estas preguntas, ¿no? Sino que sea como una suerte de orientación para estructurar su devolución al la o al colega, ¿sí? Así que no sé quién es la o el valiente que se atreve a romper el hielo y comenzar contando. Carlos, adelante. Y después Oscar. Sí, gracias por el espacio y voy a ser el que rompa el hielo. Muy bien. Bien, a mí me tocó Nadia, Nadia. eh, Nadia Sandoval, que particularmente somos amigos, así que en realidad Ah, qué bueno. no, no, no me va a complicar mucho el decir algunas cosas, porque ya la hemos conversado con Nadia. Entonces, en definitiva, no sé si está la Nadia, pero de Creo todas que, formas, creo que me escribió eh, Carlos que no venía. sí, 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 pero lo conversamos ayer en la noche para transparentar también el tema. Estuvimos hablando respecto a su tesis, ella obviamente me dio la devolución de lo mío, Bien. así que eso, para transparentar ahí ese punto igual. Pero en realidad me gustaría compartir un poco el análisis que hice del trabajo de la colega, porque pues no sé si puedo proyectar, profe. Sí, ¿Sí? claro, adelante. Si no tenés permiso, te habilito. ¿Eh? No, sí tengo, Sí, ahí va. tengo. Sí. Eso en realidad yo hago siempre este ejercicio de hacer una tablita en cuanto a cómo está armada la pregunta. Eh, Porque en realidad creo que ahí parte todo. O sea, de alguna u otra forma, si la pregunta no la entiendo, me va a ser difícil después entender un poco el objeto de estudio. Entonces, hago este pequeño cuadrito en realidad que tiene que ver con cómo está armada la pregunta y la voy desglosando. Si es que hay problema, persona, población de estudio ya declarada en la pregunta. Y en este caso lo que plantea Nadia es cómo es la enseñanza del cuidado humanizado desde el análisis de la experiencia de estudiantes de quinto año y enfermeros supervisores de práctica. Entonces, atendiendo eso, siempre hago un poco la población, problema, persona, población, la intervención o acción, una comparación, si es que la hay, outcomes o variables, tiempo, y siempre trato de hacer ese desglose.
Entiendo que aquí nadie plantea que podrían ser estudiantes de último año y enfermeros supervisores de práctica. La intervención que ella quiere hacer es evaluar una percepción quizá. En la comparación no la declara, pero ahí dejo la pregunta si es que se podrían comparar estudiantes y supervisores. Eh, el outcome como tal entiendo que es la percepción de la enseñanza, el cuidado humanizado, y el tiempo no hay. Aquí yo le sugerí mejorar la pregunta atendiendo a que podría declarar, por ejemplo, cuál es la percepción de la enseñanza del cuidado humanizado a partir de la experiencia de, no sé, estudiantes de quinto año en comparación con enfermeros supervisores de práctica. Quizás ahí lo hubiese mencionado quizás de esa manera para enriquecer un poco el problema. Eh, el objetivo en general eh, no cuadra con la pregunta debido a que, por ejemplo, acá ya habla de construir. Cuando acá arriba, por ejemplo, habla de evaluar una percepción, eh, el objetivo debiese responder, por ejemplo, analizar la percepción de, ¿cierto? Debiese más o menos mantener la misma estructura de la pregunta y el objetivo en realidad apunta a generar un producto curricular, o sea, como resolver el problema, por lo que podría ir más orientado quizás a un tema de innovación docente o como quizás incluso esto podría ser una recomendación Claro. al final de su tesis. Producto de la respuesta a esa pregunta, pero en sí el objetivo no cuadra con la pregunta y por lo tanto, obviamente la hipótesis va más a algo un poco filosófico, docente de lo que debería ser más allá de responder o no al objetivo. O sea, quizás como hipótesis podría ser, existen diferencias en la percepción de la formación de cuidado humanizado entre estudiantes de último año y, no sé, supervisores clínicos, docentes, etcétera. Eh, por lo que en realidad, teniendo estos tres puntos alineados, yo creo que ahí la metodología da por sí sola. Iría más vinculada quizás a una evaluación quizás por entrevistas guiadas o focus group, algo más cualitativo, relativamente más exploratorio. eh, Inicialmente exploratorio, quizás después podemos generar de alguna forma un análisis más comparativo. Y en cuanto a lo que podría hacer, por ejemplo, ¿dónde es que dejé las preguntas? Acá. En general lo que es el estado del arte es consistente, o sea, lo que ella plantea como tal sí responde mucho a lo que ella quiere hacer, entendiendo a que el proyecto de investigación que plantea va más al análisis de percepciones de cuidado humanizado. Obviamente ella entiende que en su estado de la cuestión, en su problemática está más vinculada a eso, efectivamente. En el apartado de metodología, en general, aún sigue siendo etéreo, atendiendo también al problema que de alguna manera tiene que es el de la pregunta objetiva e hipótesis. O sea, tiene ese pequeño traspié, por así decirlo, que todavía no le permite elaborar una metodología un poco más clara en tanto a instrumentos o modalidades, a forma. Eso, por mi parte. Muy bien, Carlos. Sí, muy buenas devoluciones. Creo que nadie ahí va a tener para trabajar bastante, ¿no? Un poco, yo me quedo quizás entre todas muy atinadas. Me quedo con esta que vos decís en relación con el objetivo, ¿no? Cómo ahí todavía se visualiza algo que hemos planteado mucho, que es la confusión entre investigación e intervención, ¿no? Que ahí vuelve, ¿no? Me parece que es una suerte de fantasma que va de alguna manera reconfigurándose y vuelve a aparecer, ¿no? Y es justamente lo que tenemos que seguir trabajando para poder evitar, ¿no? Que no nos quede un planteamiento más en clave de intervención que de investigación, ¿no? Que el trabajo sea una tesis doctoral supone que deba estructurarse conforme a un problema de conocimiento, ¿no? Y no de intervención. Así que estuvo muy bien cuando vos dijiste, bueno, quizás en la parte final, en las conclusiones, puedas vos recomendar, sugerir algunas líneas posibles, pero eso es otro cantar, ¿no? Eso corre por otra cuerda, como solemos decir. Entonces, ese señalamiento me parece crucial, Carlos, de lo que le has comentado a nadie. Me parece muy bueno. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Qué lástima que no esté nadie aquí, pero bueno, le queda el documento para poder trabajar. Oscar, después Claudio.
Y parte Claudio nomás, pues como me ganó. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, fantástico. Eh, Muy bien. A mí me tocó comentar a Oscar. Eh, Así es que voy a estructurar esta pequeña presentación en 5 partes. Voy a tratar de hacerlo muy ejecutivo para que otros colegas puedan también compartir. Voy a hablar sobre el problema, lo que yo entiendo que es el puzzle de la investigación. Eh, eh, Me voy a referir luego a la relación entre el trabajo y sus fundamentos teóricos. Luego voy a conversar sobre el estado del arte, luego sobre la metodología y voy a rematar con una consideración general. Lo primero que quiero decir entonces es que el trabajo de Oscar, eh, yo encuentro que se sitúa en una cuestión bien relevante y original. Oscar lo que intenta es enfrentar un puzzle que es más o menos el siguiente. Eh, la educación superior pública en Chile se ha deteriorado en general en los últimos 40 años. Esto no es que lo comente directamente Oscar. Oscar pone su foco en la educación superior, pero todo el sistema público chileno de educación se ha deteriorado y en términos relativos otros subsectores han alcanzado mayores coberturas, mayores niveles de desarrollo, mayores desempeños. Pero en la educación superior algo ocurre que, a pesar de toda la adversidad, que es un supuesto que Oscar establece, las universidades estatales han dado batalla. Digo, se mantienen allí con una columna importante, central, dando cara, como dicen los jóvenes ahora en Chile. Y ese es un puzzle bien interesante de analizar. Y Oscar parte del supuesto, yo encuentro que es una fortaleza de la investigación, él parte del supuesto de que en esto los liderazgos de las autoridades de las universidades estatales pudieron haber jugado un rol importante. Y entonces, como ese es el puzzle que intenta resolver, es decir, ¿por qué la educación superior estatal, a pesar de todo este ambiente adverso, él documenta muy bien a través del prisma del capitalismo académico, la mercantilización, la comodificación, todo lo que eso ha significado especialmente en Chile, primero en Chile, luego en otros países de América Latina, y entonces ponen el foco en los liderazgos y dentro de los liderazgos, bueno, cuáles son las tensiones de los rectores eh, para poder enfrentar esta adversidad, cuáles son sus visiones, cuáles son sus focos estratégicos. Yo encuentro que allí está la principal fortaleza. El problema es relevante, es original en el sentido de que él mismo lo ha expresado aquí. Vale la pena mirar qué es lo que pasa con lo público como un campo de estudio dentro de el área de estudio de la educación superior. Así que yo encuentro que el puzzle investigativo, insisto, reitero, está bastante bien. El trabajo está bien fundado teóricamente, hay entradas desde el liderazgo organizacional y las condiciones estructurales del sistema de educación superior chileno. Yo encuentro que también está bien documentado. La tercera cuestión que quiero decir es que su estado del arte también es bien informativo, está actualizado, así es que también hasta allí está impecable. Voy al cuarto punto, que es la metodología. Y la metodología, eh, bueno, como tiene estos dos focos, mira el liderazgo y mira en qué se ha centrado el liderazgo. Aquí se divide en el fondo, y esto es algo que he conversado con él y él está muy convencido de hacerlo, y entonces eh, quiere medir el tipo de liderazgo de los rectores de las universidades estatales a través de un instrumento que es MLQ, que es Multifactor Leadership Questionnaire, que está estandarizado, y por otra parte pone atención entonces en qué es lo que eh, eh, los liderazgos de las universidades han puesto en tensión a través de la revisión del contexto de la educación superior, las tensiones, los focos de la gestión estratégica y las visiones futuras. Aquí probablemente es donde está el mayor desafío de Oscar, que es conectar la medición del liderazgo por una parte, que es una cuestión muy estandarizada, con estos desafíos más de gestión estratégica de las universidades estatales.
Ambas cosas son abordables. El desafío va a estar que en la tesis los reúna, dialoguen ambos. Y con esto termino el comentario final. Eh, yo tengo la impresión de que el título queda corto para el propósito que se ha autoimpuesto Oscar. El título dice bastante más de liderazgo, pero muy poco sobre la gestión estratégica, y entonces yo me aventuro, yo sé que también lo he estado revisitando esto, pero me aventuro a, no es, pero un título que dé más sentido a este puzzle investigativo que tiene que ver con la gestión estratégica de las universidades estatales, donde el liderazgo, claro, él va a entrar allí muy fuerte, ha jugado un rol, pero no es el único, hay otras cuestiones que también él mismo está relevando en la tesis, que debería de entrada comunicar al lector, al comité, eh, que se va a tratar de eso también. Eso, Qué bueno, Claudio. Muchas gracias. está Bueno, muteado. Ah, yo no tengo, perdón. Ahora sí te escucho perfecto. alto nivel de las devoluciones, muy bien estructuradas, muy bien organizadas, tanto Carlos como Claudio, la verdad, muchas gracias. Muy buenas. Y solamente en este caso mencionar lo que planteaba Claudio, algo que articulo con algo que conversamos ayer, cuando Claudio mencionaba a propósito del trabajo de Oscar esta cuestión del liderazgo, ¿no? Creo que él utilizaba la palabra o la expresión, el liderazgo podría haber oficiado como un elemento diferencial, ¿no? En esto que mencionaba de las universidades en Chile. Bueno, allí está la hipótesis, ¿no? Lo que Claudio mencionó fue la hipótesis del trabajo de Oscar, ¿no? Digo, en términos conjeturales, como ayer conversábamos también, ¿no? Esto de que el liderazgo podría haber oficiado de, bueno, ahí está el planteamiento de la hipótesis, un poco, digo, para que quede claro, o un ejemplo concreto, ¿no? De cómo una tesis se formula en esos términos conjeturales, que recién, en este caso, Claudio mencionaba a propósito de la producción de Oscar. Así que ahora pasemos a Oscar, que entiendo que leyó a Claudio, ¿verdad? Sí, pero primero, Matías, Sí. agradecer los comentarios y observaciones de Claudio. ¿Eh? Nosotros con Claudio nos conocemos más de 35 años, Ah, fuimos congéneres como estudiantes y además dirigentes estudiantiles en aquella época y todo, entonces hay una trayectoria, ¿no? No es que esta ida y vuelta tengan que ver con eso, pero valoro mucho las observaciones de Claudio. Yo efectivamente este comentario de que me había hecho Claudio Rivera ya hace un tiempo lo he ido madurando, ¿ah? Y efectivamente en la última devolución de la semana pasada que yo envié mi plan de tesis, apenas me llegaron las últimas observaciones de Emilia, giré el nombre. Y la verdad que es bastante coincidente con el planteamiento que me sugiere Claudio, porque efectivamente era muy lineal mi título de la canción. Y lo otro que cambié la temporalidad, porque yo hablaba de una temporalidad más acotada y la amplié del 2020 al 2024, periodo quinquenal bien. del alcance de la investigación. Y lo otro, obviamente, que estoy consciente que, como hablo de liderazgo de rectores y rectores, en el último curso, o sea, en el último seminario, me, me dio sentido de que tengo que girar también parte del relato con la perspectiva o enfoque de género. Y por lo tanto, en la estrategia metodológica, tengo que ser muy cuidadoso en la puesta en texto de las preguntas, ¿ah? Con la perspectiva de género. Bien. Y valorar todos los comentarios que hizo Claudio, que ya las tengo asumidas como tal. Buenas observaciones y buenos comentarios, y si uno se deja permear en eso, permite mejorar naturalmente la tesis. A mí me tocó revisar la propuesta de Claudio, que dice relación con título de la canción, evaluación de las políticas universitarias, dos puntos, marcos analíticos, experiencias institucionales y su relación con la gestión y desempeño institucionales
en universidades chilenas en el periodo 2018-2024. Partí mirando el título sobre la base de la lectura que hice del documento de Claudio y parto haciendo un comentario que me parece que el título del plan de tesis logra sin duda sintetizar muy bien el proyecto de investigación. Y luego, frente a la pregunta sobre el tema elegido, yo siento que problematiza adecuadamente, considerando que queda claramente definido cuando es posible contratar, por un lado, la exigencia de la ley que está vigente en Chile hoy día, en materia fundamentalmente de regulación, apuntando a la calidad, a las acreditaciones institucionales, en términos de las exigencias que impone a la Comisión Nacional de Acreditación en los procesos y particularmente respecto al incentivo de la generación de políticas, de mecanismos institucionales orientados al desarrollo en distintos ámbitos del quehacer universitario, particularmente en docencia, en investigación, en vinculación bidireccional con el entorno, significante a nivel local, y del mismo modo se plantea, por otra parte, la necesaria condición de incorporar los mecanismos de la evaluación que le den pertinencia e impacto en la acción ejecutada en el marco de dichas políticas. Es decir, en esta problematización hay mucha coherencia en términos de cómo él la enfrenta desde su proyecto, desde su plan de tesis. Y respecto al campo de las preguntas, él se plantea cuatro interrogantes derivadas de la pregunta general. Y por lo tanto, estas preguntas específicas, a mi juicio, tienen coherencia, por un lado, pertinencia y relevancia para dar respuesta a la pregunta central que busca relacionar el proceso evaluativo que implementan la universidad en el campo de la gestión y los resultados de desempeño. Es decir, en ese sentido, que a veces es un problema, porque a veces las preguntas derivadas o específicas no necesariamente están dentro de... Esto en internet para ver si... No, disculpen. Ah. Siri, empezó a hablar Siri al lado mío aquí. Entonces, por otro lado, respecto a si la podía aportar un modo mejor de hacerlo, yo creo que francamente que la propuesta está bastante bien definida. Hay un espacio de vacancia bastante interesante en Chile, ya que desde la aplicación de la ley promulgada desde el 2018 permitirá determinar el nivel de avance e institucionalización de estas políticas, y en dos en particular que son muy relevantes en Chile, que es la investigación, donde todas las universidades están avanzando a ese nivel de complejidad, porque naturalmente una institución que no investiga es cuestionable si es universidad o no es universidad, y el tema del género, y particularmente en el subsistema de educación superior hoy día una exigencia en materia de acreditación institucional, y para el caso particular del sistema de universidades públicas está conferida por ley. Es parte de una exigencia el poder incorporar los temas de género. Y respecto del estado del arte, yo ahí no profundicé tanto al detalle, pero sí puedo dar cuenta del análisis de un número significativo de trabajos y autores. Bien. Es bastante amplio el trabajo desarrollado en el estado del arte que hace Claudio, y eso da cuenta de un análisis, yo diría, exhaustivo, de revisión bibliográfica y de mucho texto. Y respecto a la metodología, solo aquí no tengo nada de original yo, solamente que comparto eh, que él se matricula naturalmente con un paradigma cualitativo, y yo solo hago referencia solo a las indicaciones que me hizo Emilia. Emilia me dijo, mira, Oscar, está bien, sin embargo, te hemos dado textos con Matías, me planteó los textos de Erickson, todos los que están ahí que nos pusieron en términos de investigación. Me dijo, justifica por qué ese paradigma. Referéncialo desde el punto de vista conceptual, y lo mismo respecto al enfoque que tú hacías, que ella volvió ayer a insistir. Dijo, por un lado definan el paradigma, luego definan el enfoque, luego las técnicas, y referencienlo desde el punto de vista del material bibliográfico que tienen adjunto. Entonces a mí me dijo, justifica el paradigma y justifica el enfoque.
y si es posible, Oscar, baja al alcance de tu instrumento. Si un cuestionario una entrevista, hay entrevistas con adjetivos calificativos y esas requieren algún grado de referencia. Esa es un poco la sugerencia que le hago a Claudio desde el punto de vista metodológico. Y respecto del último punto, él hace una afirmación que dice: en la definición de las instituciones por tamaño y años de acreditación, que son dos variables, sería interesante precisar cómo estas variables podrían afectar el proceso evaluativo de las políticas. Que él mismo lo dice, sino que yo digo, explícitelo nomás. Esos son mis comentarios. Encuentro que el trabajo de Claudio tiene un nivel de maduración bastante significativo y lo que más, desde mi perspectiva, tiene una tremenda relevancia al considerar que este es un proceso que está declarado para quedarse en las instituciones, por lo tanto va a contribuir también a dar orientaciones en términos de dispositivos, mecanismos, propuestas para una mejor implementación. Eso. Muchas gracias, Oscar. Claudio, con derecho a réplica. No, no tengo comentario. Muy bien, muy bien. No, yo, de nuevo, valorar muchísimo, en este caso, la devolución de Oscar, muy clara, muy precisa, muy pormenorizada. En este caso, opto por hacer foco en una de las menciones que Oscar trajo a propósito del trabajo de Claudio, que a mí me parece sumamente interesante también, que es la relevancia, ¿no? O la justificación. Cuando Oscar decía a propósito del trabajo de Claudio, es un tema relevante, es un tema que vale la pena ser pensado, vale la pena investigar acerca de ello, ¿no? Un poco lo que venimos conversando, decir, bueno, ¿en qué sentido vale la pena producir conocimiento sobre el tema que yo estoy queriendo trabajar? ¿No? ¿En qué sentido implicaría un aporte tanto en términos sociales o sociales y políticos y en términos académicos? Me parece que Oscar dio a propósito del trabajo de Claudio una respuesta clara a esa pregunta, ¿no? ¿En qué sentido vale la pena y es relevante llevar a cabo el trabajo que está pensando Claudio realizar? Me parece que eso es un gran acierto, tanto de la presentación de Oscar como en la consecución que Claudio logró para justificar, bueno, por qué es relevante su tema y por qué vale la pena ser investigado y qué aportes, ¿no? Logrará producir el desarrollo de su investigación. Eso me parece un punto, entre otros, ¿no? Pero digo, por hacer foco en un aspecto, me parece que ese resulta crucial. Muy bien. Hasta aquí el público interesado. A propósito de las presentaciones de Carlos, de Oscar y de Claudia, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión? Yo tengo una reflexión, la verdad es que yo también hice un análisis del trabajo de mi compañera, pero lo felicito porque fue súper súper detallado, con mucha precisión. No, yo hice algo mucho más general y hacer algo tan detallado y con precisión igual requiere más tiempo. Así que mis felicitaciones a los colegas. Sí, comparto con vos, Mabel, sí, mis felicitaciones también. Qué pena que no esté Nadia también para poder trabajar con ella, que también aquí se hizo presente, pero bueno, luego podrá verlo y además tiene... Carlos, lo que te iba a preguntar es, ¿cómo recibiste vos las devoluciones de Nadia? ¿Qué te aportaron? ¿Cómo fue eso? Sí, de hecho, ayer conversando con la colega, bueno, me hacía referencias a que en definitiva debía como especificar un poco más variables al objetivo general, tenía que explicitarlas de manera más concreta. Ajá. Eh, Algunos temas de sintaxis, de redacción que de repente obviamente se tiene que mejorar siempre. De hecho, es una debilidad intrínseca que sí trato de mejorar continuamente, sobre todo en lo que es escritura un poco más amplia, Ajá. ¿ya? Porque uno de repente tiende a, no sé, la escritura un poco de artículos te obliga a limitarte en el texto, por así decirlo, pero eh, tengo que mejorar ese punto. Pero finalmente esas eran las observaciones, agregar variables, mejorar sintaxis,
y obviamente profundizar lo que era la metodología en cuanto a los instrumentos, que yo aún lo tengo en, en, en un preliminar. No lo he determinado paso a paso como tal, he detallado si bien los puntos de sujeto, ese tipo de cosas, aún no está determinado como tal. Pero eso. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos. Bien, ¿quién desea continuar? Mirna, adelante. Gracias, Matías. A mí me tocó leer a Alberto Martínez. Bien, Así que fue una lectura súper interesante porque está tomando un tema muy, muy amplio, pero ha logrado acotarlo bastante bien. Pero es un tremendo desafío. Porque él va, bueno, él ha acotado para estudiar las universidades públicas, pero regionales en Chile. Y sitúa muy bien desde el contexto histórico, desde todas las variables que han influido, que han ido complejizando la acción de estas universidades. Entonces, eh, muestra muy bien desde dónde se encuentra o desde dónde se sitúa él en su problema de investigación. Estoy buscando aquí las notas que tomé. Aquí está. Bueno, y dentro de las cosas que él pone en su plan de tesis, tanto en sus hipótesis como en sus objetivos o en los elementos que él va mencionando, está la toma de decisiones y el liderazgo como un factor explicativo o que ha permitido que las universidades puedan sobrevivir a todas estas condiciones de adversidad. Quiere estudiar el desempeño de las universidades. También las condiciones de contexto, por supuesto, a partir desde las condiciones de contexto, identificar estrategias adaptativas y analizar similitudes y diferencias en la oportunidad, gradualidad y resultados de estas estrategias. Eso como para situarse en cuál es el tema que está estudiando. Ahora, en lo que leí, bueno, se ve claramente una línea de trabajo que tiene objetivos bien planteados, que son consistentes también con la estrategia metodológica. En el caso de los objetivos específicos, que como mencionaba recién, incluyen describir las condiciones de contexto, identificar estrategias adaptativas y analizar similitudes y diferencias de estas estrategias, también son objetivos que son consistentes con el objeto de estudio y alcanzables también para el trabajo de tesis, que también es un desafío en un tema tan amplio como este. En la metodología, o como estrategia metodológica, él propone análisis de fuentes de información secundaria, sobre todo para estudiar el desempeño, y también desde estas fuentes de información va a poder caracterizar el contexto, que son parte de sus objetivos secundarios o objetivos derivados, y por otra parte, para conocer las estrategias utilizadas por las instituciones, las diferencias y similitudes, va a realizar entrevistas a las autoridades y va a hacer un análisis de estas entrevistas. Y así entonces, esto le permite conocer de primera fuente qué decisiones se han tomado, cómo se han enfrentado, más allá de, por supuesto, de lo que está documentado, porque los resultados o el desempeño que se puede encontrar en la información secundaria muchas veces no va a revelar todo lo que ha ocurrido, lo que ha significado poder llegar a esos resultados. Tiene buenas fuentes bibliográficas, con un buen marco de referencia, que también permiten comprender la importancia y la relevancia de este estudio. Así es que creo, por lo menos por lo que yo leí o por lo que puedo entrever, encuentro que es súper valioso el conocer las estrategias que se han implementado en las universidades estatales, con foco en las regionales. Porque conocer estas estrategias, cómo han funcionado, cómo, las que han resultado, los éxitos, los fracasos, también las decisiones que se han tenido que tomar en la universidad, por supuesto con un rol de liderazgo, tomando en cuenta las condiciones de contexto, es algo muy desafiante. Creo que esas estrategias, en mi caso, que eso es una de las cosas que sugiero, creo que el estudio de estas estrategias en las universidades estatales regionales lo visibilizaría más. Encuentro que
eso es sumamente original, el poder conocer cómo lo han hecho, cuáles son las estrategias y el conocer estas estrategias va a permitir, o sea, para poder conocer estas estrategias y cómo han funcionado, es necesario también ver cuáles han sido los desempeños. Creo que las estrategias o estudiar las estrategias em, es algo más grande que conocer los desempeños. Lo menciono así porque en el objetivo general están el conocer los desempeños y creo que yo sugeriría, por supuesto, ustedes tienen ya un trabajo anterior y a lo mejor la decisión ha sido esta, pero desde mi punto de vista las estrategias es algo súper relevante. Y con eso también cobran valor el papel de los liderazgos y de la toma de decisiones, como factores que gatillan que estas estrategias puedan funcionar. Si así fuera, entonces habría que volver a revisar las preguntas de investigación para reducirse o concentrarse en las que están directamente relacionadas con el objeto de estudio identificado. Se entiende que había un esfuerzo grande para poder poner foco. Creo que ahí todavía se puede poner un poco más de foco porque el tema es enorme. Eso, así que en general me parece que es un tema de investigación relevante, que va a generar un aporte al conocimiento con foco en las universidades estatales regionales y que esto va a poder permitir conocer mejor la resiliencia de las universidades en este contexto adverso del que tanto hemos hablado en las distintas clases. Qué bueno, Mirna, muchas gracias. Muy claro, muy preciso. Destacaría de tu intervención, a propósito del trabajo de Alberto, esta cuestión relativa al recorte, ¿no? Que vos hiciste hincapié, esto del recorte del problema de investigación, ¿no? El acotar, el circunscribir, ¿no? El de delimitar con claridad qué es lo que interesa investigar, qué es lo que interesa conocer, ¿no? Eso me parece que es clave. Volviste sobre ese punto que hemos trabajado bastante aquí, me parece muy atinado, ¿no? Esa valoración. Y por otro lado, destaco mucho cómo ustedes han ido incorporando, lo digo a propósito del trabajo de la intervención de Mirna, pero en general, cómo han podido internalizar esto de la coherencia general entre todos los componentes y cómo se condicionan mutuamente, ¿no? Recién Mirna decía, bueno, esto obligaría a modificar las preguntas de investigación y eso a su vez tiene consecuencias metodológicas, ¿no? Me parece que es un gran aprendizaje el que se evidencia aquí, es que ustedes han podido internalizar el proceso de investigación como un proceso, bueno, integral, recursivo, ¿no? Que se condiciona mutuamente en cuanto a todos sus componentes de investigación, ¿no? Que no sucede de acuerdo a una lógica lineal, que implica, bueno, estas idas y venidas, marchas y contramarchas y revisiones permanentes. Me parece que eso es un gran aprendizaje que detecto de esta intervención de Mirna a propósito del trabajo de Alberto, ¿no? Muy interesante. Alberto, si querés, tenés toda la palabra. Buenos días a todas y todos. Bueno, agradecer los aportes de Mirna. Da la particularidad que nosotros ya habíamos tenido una jornada de trabajo con quienes de alguna otra manera estamos viendo todo lo que es la gestión institucional. Ya nos juntamos en algún momento. Perdón, pero se escucha muy Se escucha muy bajito. bajo. Muy bajito, Alberto, muy bajito. Sí. Ya no sé qué pasará. No sé qué pasa. No tengo micrófono. Micrófono. Y ahí tampoco, ¿no? Sí, yo logro escucharte, pero es cierto que bastante bajito. Uy, qué lástima. No tengo micrófono. Estoy solo Ahí con... sí, ahí está bien, Ahí está Alberto. un voy a poquito hablar más mejor. Sí, fuerte. sí, sí. Voy a hablar fuerte entonces. Ahí está. Ya. Es que no quería despertar a la gente en la casa. Ah, no, sí está. Me retaron por ese comentario. Oh, A ver, sí, nosotros tuvimos la visita de Mina, Claudio y Oscar hace un tiempo atrás, sin saber que venía este trabajo de pares, ¿ya? ah, De quienes de alguna otra manera estamos
optando por estudiar la gestión en las universidades públicas en particular, ¿ya? Por lo tanto, ya habíamos tenido la posibilidad de ver el trabajo de Mirna, que lo encuentro bastante sólido. Ahora, y también vieron el mío, y también me hicieron muchos aportes que a mí me permitió también modificar varias cosas, arreglar, enrielarme y clarificar algunos temas. No, sin embargo, siempre es posible mejorar, ¿no? Y aquí en el nuevo análisis que hace Mirna de mi trabajo, hace algunos aportes interesantes o que te remesen. Uno lo único que quiere es terminar lo antes posible, pero cuando te hace una nuevo aporte ya te complica porque significa que va a tener que trabajo adicional, ¿no? Se ríen, ¿no? Sí. En eso hay cosas que yo me detuve cuando leí su aporte. Me dice, focalízate en las estrategias, ¿ya? A ver, cuando partí originalmente con el trabajo, gracias a los aportes de Matías, de Emilia, fui acotándolo cada vez más, ¿ya? Y ahí, en este tema en particular, cuando uno habla de estrategias y acciones, las acciones son lo que a mí en particular me interesan mucho. ¿Por qué lo digo? Eh, Porque yo ya llevo 5 años compartiendo con rectores y rectoras, han llegado muchos nuevos, se genera un cambio bastante fuerte en el sistema, pero Oscar lleva más tiempo, ¿ya? Y también es más duro en sus intervenciones, es más directo, ya no las adorna tanto, y muchas veces cuando, a ver, porque este sistema es tan chiquitito que todos saben lo que pasa en una universidad y en otra, somos solo 18 universidades estatales. Entonces, cuando de repente estamos con Oscar conversando y se acerca una rectora, un rector y dice, oye, qué bueno, Alberto, lo que están haciendo en la universidad, que están saliendo adelante, todo eso. De vuelta, Oscar los reta y le dice, ya, pero toma decisiones. Si está bien que tú reconozcas esto y que valores y que quieras hacerlo y defina en tu estrategia que vas a hacer una reestructuración, una mirada nueva, pero las acciones son lo que te marcan la diferencia. Entonces, por eso yo me focalizo más que en las estrategias, porque las estrategias, claro, uno las puede redactar muy bonitas, pero si no lo llevas a la acción, es simplemente una declaración de buenas intenciones, el plan estratégico. Y por eso el objetivo es poder levantar, con la experiencia de los rectores y rectoras, qué acciones en particular han tomado que ha permitido salir adelante, ¿ya? Y ahí bajo a la el segundo aporte que me hace, o comentario que me hace Mirna, que tiene que ver con que yo me focalizo dentro de eso como un patrón de medición el aporte fiscal directo. No es que yo esté de acuerdo con eso, pero son las reglas del juego que hoy día hay en el país, ¿ya? Que de alguna otra manera, en la medida que tú tienes ciertos resultados, te premian o te castigan con recursos, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces yo hago una diferencia y hago una separación entre las universidades como las nuestras, como la UNAP, que partieron desde sus orígenes con un aporte fiscal muy bajo, con de alguna otra manera un sentimiento de abandono del Estado, y que hemos logrado salir adelante a pesar de aquello, pero también agrupo a otras universidades que tomaron decisiones mucho más drásticas y que permitieron, desde el punto de vista de las universidades regionales, posicionarse con un tremendo aporte fiscal directo hoy día. Nosotros tenemos universidades regionales que están entre los 13 millones de dólares y 15 millones de dólares anuales, mientras que las nuestras reciben 3 millones de dólares. Entonces, ese abismo, esa diferencia que existe, también es interesante buscar cómo lo hicieron. Más allá de la estrategia de definir, nosotros nos vamos a focalizar en el aporte fiscal directo. Yo tengo rectores que me dicen, yo reviso, nosotros revisamos publicación por publicación, si la contabilizan como nuestra o no, porque saben que eso tiene un impacto al final del día en lo económico. Entonces, ellos han estudiado muy bien el modelo y han definido una estrategia, pero lo importante es las acciones que vienen más hacia abajo. Entonces yo agradezco no solo ahora el trabajo de Mirna, sino que la vez que estuvimos juntos y nos comentaron con Claudio y Oscar las cosas que podíamos ir mejorando. Eso, solo agradecer. Muy bien, Alberto. Muchas gracias, muy claro. Sí, pensaba en esto que vos planteabas en relación al campo problemático, ¿no? En el que se inscribe, en este caso, tu investigación, ¿no? Que vale para el conjunto, ¿no? Esta gran pregunta que hemos también ido transitando. Bueno, ¿cuál es el campo problemático en el cual se inscribe mi investigación?
¿no? Que se articula con lo que acabamos de decir antes de por qué vale la pena investigar sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la situación contextual y problemática justamente donde se inscribe esta pregunta que yo me estoy formulando en relación con mi tema? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿No? ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿No? ¿Cuáles son las tensiones allí en juego? Me parece que allí, siempre que yo escucho a Alberto, que no es esta la primera vez, a mí me queda muy claro cuál es ese campo problemático, ¿no? Me parece que Alberto siempre lo expresa muy bien, ¿no? A mí me deja muy claro cuál es el campo problemático en el cual se inscribe la pregunta que él está investigando. Y eso es un valor, ¿no? Y me parece que vale la pena que el conjunto, ¿no? Se plantee, bueno, a propósito de sus temas, cuál es ese campo problemático en el cual se inscribe esa gran pregunta, ¿no? Que van a intentar responder en sus tesis, ¿no? Me parece que eso está fantástico. Bien, Mirna, derecho a réplica, tu comentario, quiero Ah, decir. sí, solo un comentario, que tal vez estamos hablando de cosas parecidas, Alberto, solo que utilizamos distintas palabras. Cuando hablo de estrategias, me refiero a las acciones, me refiero a las cosas que han hecho las universidades, no necesariamente lo declarativo, no a lo que dice el plan estratégico, sino efectivamente las cosas cuáles son las decisiones, los cursos de acción que han tomado las universidades para poder adaptarse, así que estamos pensando o hablando exactamente lo mismo. Gracias. Ese es el Bien. problema cuando se juntan a conversar dos industriales. Está muy bien, está muy bien. No, y me quedo pensando en esto, ¿no? Y cómo se captura metodológicamente bien distinto esto, ¿no? Si uno se pregunta por las estrategias, bueno, seguramente va a ir a analizar documentos, el plan estratégico. Por ejemplo, ahora si quiere capturar las acciones concretas, bueno, no le va a alcanzar solamente con el análisis documental, ¿no? Acá hago una relación con lo metodológico. Seguramente tenga que echar mano a otro tipo de instrumento metodológico que justamente pueda capturar aquello que sucede en el plano de las acciones, como bien decían recién Alberto y Mirna. Entonces, eso también tiene consecuencias metodológicas bien distintas, ¿no? Bien, Yo ahora, dale. eh, a ver, respecto al trabajo que presenta Mirna, yo lo que le expresé de que el trabajo tiene un claro y relevante desafío de aportar a la problemática existente de la baja cantidad de estudiantes mujeres en carreras STEM en Chile, ¿ya? Entendiendo que estos programas obviamente son fundamentales para el desarrollo y la solución de las diferentes problemáticas que vivimos como sociedad, ¿ya? Es tanto así que hoy día hay definiciones, hay incentivos para promover que más mujeres estudien estas carreras, ¿ya? Por lo tanto, el que Mirna haya elegido este tema es de absoluta relevancia y creo que va a ser un tremendo aporte a complementar estas políticas que se han ido definiendo como país, que lo vemos muy a menudo, que muchas veces se definen ciertas políticas, pero no sabemos qué impacto van a tener. A veces hay impactos que son positivos, pero nosotros hemos sufrido también muchos impactos negativos que nacen desde una buena intención, pero en el momento de la ejecución terminan generándose una reversa. Lo que pasa hoy día con las pedagogías, por ejemplo. Le pusieron tanto empeño los parlamentarios en mejorar ciertas condiciones que hoy día nos vemos muy complicadas las universidades que tenemos pedagogía, porque existe una clara amenaza que debido a la gran cantidad de requisitos que le han puesto, podemos perder esas y esos estudiantes. Entonces, este trabajo que hoy día nos presenta Mirna va a permitir consolidar un levantamiento interesante de información, porque ahí hace un levantamiento internacional y también las pocas experiencias concretas más avanzadas que se han hecho acá en el país para que justamente los tomadores y las tomadoras de decisiones tengan un sustento interesante, ¿ya? Yo creo también que Mina ha definido preguntas que son muy precisas, que van a permitir orientar el trabajo que ella busca encontrar respecto a las características que poseen los programas de acceso de mujeres a carreras universitarias STEM en Chile. Yo de verdad que veo que las preguntas están claramente bien estructuradas, se nota que ella
eh, lo analizó bastante y también seguramente la retroalimentación tuyo de Emi y también de otros colegas le ha permitido ir consolidando ese camino. El objetivo principal está sólidamente complementado por, perdón, a ver, el objetivo principal está sólidamente complementado por 4 objetivos derivados, ¿ya? Que me van a permitir, creo yo, desde la observancia de su trabajo, desarrollar un muy buen trabajo de investigación que aporte al aumento de conocimiento respecto a las características, respecto a las áreas de intervención, cuáles son las estrategias, cuáles son los facilitadores y obstáculos que se tienen hoy día para el acceso de mujeres a los programas de STEM, lo que te decía anteriormente, ¿no? Es decir, cómo este trabajo que va a hacer Mirna va a permitir tener no solamente una mirada aspiracional, sino que con datos concretos poder determinar si ciertas medidas han sido positivas o negativas, si hay obstáculos, si hay facilitadores. Creo que también en su levantamiento de información, la bibliografía es extensa, no sé cuántas páginas de bibliografía, ya ni recuerdo, Mirna tiene, no sé si son 4 o 6. Ella expone una interesante contextualización de campo para posteriormente presentar un estado de la cuestión coherente con las preguntas y el objetivo de estudio. En el ámbito de la evolución de políticas e iniciativas de género, muestra también algunas iniciativas y experiencias tanto internacionales como nacionales, a pesar de que ella también lo plantea de que si bien es cierto, estamos recién partiendo, en Chile ya hay algunas universidades que se han atrevido hace un rato a dar este paso y ella también lo explicita muy bien ahí en su estado de la cuestión. Y también expone referencias conceptuales fundamentales para el desarrollo del trabajo. También presenta una muy buena estrategia metodológica que contempla realizar un análisis documental, entrevista en profundidad, pauta de entrevista y finaliza con el análisis de datos que termina siendo coherente con los objetivos propuestos, lo que yo creo que va a permitir desarrollar con éxito la investigación que ella se ha planteado. Entrega los argumentos que aseguran la factibilidad de la tesis, donde destaca su experiencia en temas relacionados con equidad de género. Bien. La relevancia y la actualidad del tema también son fundamentales para el éxito de este trabajo, la viabilidad del trabajo, que van a permitir también el favorecer el interés y el apoyo de la comunidad académica cuando ella realice su levantamiento. Por lo tanto, eso asegura el éxito del estudio, así como también no tiene restricciones financieras que vayan a poder dificultar su trabajo. Por lo tanto, como conclusión, yo planteo que el tema elegido es de amplio interés nacional y muy necesario, y que incluso en el país se han establecido leyes, normativas e incentivos para el avance real en el tema de género y específicamente en los programas de STEM. Después conversamos con Mirna, me decía, me reclamaba que pues, cuáles son los aportes. Yo le decía, hay cosas que no quise mencionar porque entiendo que esto es un estado de evolución, o sea, cada uno fue avanzando a diferentes velocidades en diferentes etapas. Entonces, yo echaba de menos un poco una hipótesis, porque ella no está trabajando con hipótesis, pero son miradas personales, por lo tanto, no me atreví a expresarlo en el texto. Eso yo le comentaba a Mirna. Y después lo otro que le comenté a Mirna también en lo verbal, más que en el texto, era que en algún momento, bueno, como lo ha dicho Emi, vamos a tener que relacionar las metodologías, las técnicas con los objetivos. A mí ese ejercicio me ayudó mucho para orientarme qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, creo que eso también, pero entiendo que tiene que ver con diferentes fases de evolución del trabajo. Esos dos observaciones o aportes, si se les puede llamar muy humildemente, y lo que yo a medio en broma y en serio le decía el otro día también, me faltaron los números de página. Eso es una tranca que tengo yo, que cuando realizaba trabajo con mis estudiantes siempre faltaba el número de página. Porque como soy antiguo y soy del papel,
Si Está tú muy bien, imprimes y está se muy te bien. cae el papel al suelo, se te enredan y ahí, hasta ahí no me quedaste. Eso. Felicitaciones, Mirna, por el trabajo. Muchas gracias, Alberto. Muy buena devolución. Mirna, te paso palabra por si querés mencionar algo a propósito de la presentación de Alberto y después voy yo. Nada, solo muchas gracias, Alberto, y me dieron más ganas de empezar a hacer la tesis. Ah, fundamental eso, claro. Objetivo cumplido entonces. No, digo, qué interesante, Alberto, cómo fuiste desmenuzando analíticamente cada uno de los componentes, volviste sobre la relevancia, ¿no? Volviste sobre el interés, incluso utilizaste la expresión interés nacional, ¿no? Esto de la producción de datos, y mencionaste algo que tiene que ver con, creo que hiciste alusión, corregime si me equivoco, a que Mirna en su trabajo recuperaba, creo que a propósito de la factibilidad del trabajo, su experiencia en la temática, ¿no? O su vinculación. Me parece que eso es Así es. crucial para, digo, para el trabajo de Mirna, que estamos comentando, pero en general, ¿no? Para el trabajo de todas y de todos, que es el lugar de enunciación, ¿no? Que ustedes también pongan en valor de que son, bueno, son personas que se están refiriendo a estas temáticas, ¿no? Desde un lugar ajeno, ¿no? O en el que prima el desconocimiento, ¿no? Hay un profundo conocimiento producto de tu experiencia docente, profesional, de investigación, lo que fuere, ¿sí? Ese lugar de enunciación me parece crucial, ¿no? Porque no es lo mismo. Quiero decir, perdón por la metáfora, pero no son paracaidistas en los temas que están trabajando, ¿no? Son personas con gran trayectoria, con recorrido, y eso me parece que también vale la pena ponerlo en valor. Que por supuesto están haciendo un ejercicio intelectual de distanciamiento, cuando uno construye una tesis hace un ejercicio de distanciamiento, pero tampoco es que son ajenos a las temáticas con las cuales están conversando o dialogando en su tesis, ¿no? Con lo cual valorar su recorrido, sus antecedentes, sus conocimientos previos me parece muy potente. Así que eso creo que está muy bueno. Bien, ¿alguien más que desee continuar? Vanessa. Ah, pensé, Vanessa, que querías intervenir vos. Yo voy, Matías. Vamos, Patricio, adelante. Perfecto, gracias. Bien, a mí me correspondió comentar y exponer el tema del plan de tesis de Carlos Ulloa, y este se denomina Saberes Prácticos en la Formación Docente Inicial de Educadoras de Párvulos, desafíos a partir de escrituras reflexivas en instancias de reflexividad de educadoras en formación de tercer año en la Universidad Arturo Prat durante el año 2024. Por formación me guié por la pauta enviada, y en este aspecto voy a sintetizar elementos que logré rescatar bajo la observación y la lectura. Y en ese sentido, respecto a la interesante propuesta que señala Carlos Ulloa, en ello consideré que es importante relevar en algunos aspectos el tema de la ocasión o el contexto, referido específicamente a lo que significa la formación de educadores de párvulos, como el reflejarlo en la redacción donde está ubicada. Ahora, ella complementa muy bien la información que entrega cada vez que está. Sin embargo, el tema de los contextos convendría señalarlo. Respecto a la lectura, en general es amable, secuenciada, se puede señalar que es positiva. Y respecto al tema de la problematización o discusión en relación al tema, Carla plantea una idea de descubrir la narrativa de las estudiantes, y en este sentido creo que sería interesante explorarlas más que descubrirlas en ese aspecto, metodológicamente hablando, dado que lo que ella pretende es una invitación a narrar la experiencia, claramente en la línea de las estudiantes en su quehacer, en su narrativa. Respecto a la formulación de las preguntas,
creo y considero, y nuevamente reitero, el tema de incorporar el objetivo general, la explicitación del análisis respecto al verbo descubrir, y dado que este podría parecer más un objetivo específico o un objetivo derivado, que también se podría leer como objetivo de exploración o un explorar. No considero que exista algún tipo de prenoción o prejuicio o algún efecto de arrastre en los supuestos, dado que apunta directamente a la visibilización de la experiencia en la trayectoria de la estudiante de educación parvularia. En torno al estado del arte, que si es consistente con las preguntas y el objeto y el objetivo de trabajo, este considera información relevante, que es bastante potente. Sin embargo, creo que podría profundizar en la relación de estos escritos con el planteamiento del problema. Específicamente en esa información del estado del arte, el rescate de memorias docentes, información que se han hecho en algunos lugares de España, Argentina y también Brasil. La metodología, si es coherente con los objetivos propuestos, la metodología que plantea Carla es descrita, es explícita. Recomendaría la incorporación de autorías de respaldo metodológico a la vez de la clarificación del enfoque de investigación de la propuesta narrativa. En general, respecto a comentarios general, a los comentarios sobre ella, la propuesta la considero novedosa, de revelar experiencias en torno que se sitúa en los estudios de trayectos formativos de formación inicial. Reitero que es bastante innovadora, dado que rescata la experiencia de la estudiante, y específicamente es interesante considerar de que en Chile, según lo que plantea Beatriz Ábalos, que es una investigadora en formación inicial docente, que además es Premio Nacional de Educación, son muy pocas, esto lo planteé en una investigación del año 2022, son muy pocas las investigaciones a nivel general desde la perspectiva de las estudiantes y los estudiantes. En general están centradas más en los sistemas pedagógicos, los sistemas educativos, en la gestión. Sin embargo, muy poco se refieren a los estudiantes, incluso entrega un porcentaje en una revisión bibliográfica de menos de un 5% de las publicaciones indexadas. Entonces, creo que es bastante novedoso. Y con ello cierro. Gracias. Muy bien, Patricio, muy claro, también muy analítico, ¿no? Me parece que es un gran aporte para Carla, que también me informó que hoy no iba a estar presente, así que, bueno, seguramente después en la grabación pueda escuchar tu devolución, que también la tiene por escrito de todas maneras. Muy interesante como fuiste también, ¿no? Desagregando cada uno de los componentes de manera crítica, de manera, bueno, muy reflexiva, quiero decir, en cuanto a las articulaciones de todo proyecto de investigación y sus componentes. Bien interesante esto último cuando hablaste del carácter novedoso y de el área de vacancia, ¿no? Que vos diste cuenta a propósito del trabajo de Carla, ¿no? En el sentido de que la producción académica sobre el tema ha priorizado otros aspectos y no tanto el que ella se está proponiendo investigar, lo cual, bueno, otorga a su trabajo relevancia y a su vez inscripción en un estado de cosas más general, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos insistido bastante al comienzo, sobre todo, de que no basta con decir que yo investigo este tema porque me interesa a mí a título personal, ¿no? Eso está bien, pero hace falta inscribir ese tema en una preocupación más amplia, en una preocupación más colectiva, ¿no? Y eso me parece que estuvo bien claro en la intervención de Patricio a propósito del trabajo de Carla. Patricio, yo te iba a preguntar si Carla te hizo llegar las devoluciones por escrito y si es así, cómo las recibiste, qué te planteó, etcétera. Claro, justamente anoche Carla envió su comentario, que es bastante positivo, lo valoro mucho, con algunas sugerencias respecto a temas de delimitación específicamente y a síntesis de objetivos. Sin embargo, por la formación que tengo, generalmente es más deductiva, y en ese sentido tiendo a la ampliación de los objetivos y los focos de investigación. Bien. Pero se valora bastante la información que entregó, retroalimenta de forma muy positiva. Qué bueno, qué bueno. Sí, les agradezco también porque ha sido cumplido el objetivo de que estas devoluciones sean con un tono generoso y respetuoso de las producciones en proceso de todas y todos. Me parece que eso lo han logrado muy bien. Siempre esta actividad, bueno, supone un acto de exposición, ¿no? Uno con la escritura se expone y que lo hayamos abordado con el debido respeto y con generosidad para el trabajo de la colega o el colega que estamos comentando es bien importante. ¿Alguien más que desee continuar con este ejercicio?
Matías. Sí, Gonzalo. Hola Matías. Estoy un poco afónico porque he estado algo resfriado, pero yo tengo pendiente enviarle por escrito a Nelson la revisión. Se lo voy a hacer llegar, digamos, probablemente dentro de la mañana. Y bueno, me gustaría compartir un poco respecto del análisis que he hecho del trabajo. La verdad es que me ha parecido en particular muy valioso el proceso, incluso, digamos, viendo la estructura. Creo que si tengo que recalcar puntos, digamos, fuertes del escrito de Nelson, me parece muy valioso que la estructura está muy relacionada con lo que se debe plantear. O sea, cada título tiene en cada una de sus partes perfectamente delimitado todos los elementos que debería incluir. Por ejemplo, en el caso de cuando realiza el planteamiento del problema, lo que tiene que ver con los antecedentes, la contextualización, todo eso está, desde el punto de vista de la estructura, está súper bien. Bueno, la tesis de Nelson está titulada Incidencia de los factores relacionados con el bienestar en las trayectorias de los estudiantes universitarios. El caso de las prácticas académicas que impactan el bienestar en las carreras de ciencias de la salud en la sede de Victoria de la región de la Araucanía en 2024. Em, bueno, algunas cosas que decir sobre eso, que el objetivo que tiene es comprender las prácticas educativas que inciden en el bienestar subjetivo de los estudiantes universitarios de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud en Victoria. Tiene varios objetivos específicos. Algunos de estos son identificar las prácticas educativas más frecuentes de los docentes del área de la salud, que influyen en las trayectorias educativas de los estudiantes, conocer el sentido que otorga el bienestar subjetivo en la trayectoria, reconocer los significados que los estudiantes asocian con su bienestar subjetivo en el aula, describir aquellas prácticas educativas que los estudiantes asocian con mayor bienestar, examinar las prácticas educativas que generan mayor bienestar subjetivo en la población y analizar la incidencia de las prácticas educativas sobre el bienestar subjetivo. Em, bueno, respecto de los objetivos, yo creo que están en general bien planteados. Hay algunos que quizás, digamos, del punto de vista de la cantidad de objetivos, de repente eh, en la lectura quizás algunos podrían sintetizarse en el sentido de quizás agrupar algunos o tal vez recalcar algunos que pudieran ser más potentes, por decirlo así. Dentro de la lectura me pareció también haber esbozado que quizás podrían surgir algunos otros objetivos también, pero ahí, bueno, habría que definir en base al volumen del trabajo, que me parece que es intenso, respecto de cuáles van a ser digamos, las repercusiones que van a existir. En particular, considerando la muestra, Nelson indica que la idea es hacerlo con varias carreras de la Facultad de Salud, eh, por lo tanto, una muestra que no está determinada en el trabajo aún, y en ese sentido pudiera ser que quizás sea un poco extenso y yo creo que probablemente dentro de la demarcación que va a ir surgiendo dentro del proceso y determinar, digamos, los límites, puede ser que quede un poco más definido y de esa manera el trabajo vaya cobrando forma. Yo creo que de todas maneras Nelson, evidentemente dentro de la redacción y la escritura tiene un nivel muy elevado. El número de citas que plantea son también muy extensos. Cada párrafo está citado después de muy pocas palabras, entonces eso da cuenta de que obviamente tiene una gran, eh, digamos, un gran bagaje respecto de lo que tiene que ver con la escritura sobre este tema y ha hecho una revisión bibliográfica extensa. En lo que respecta a la contextualización, tiene una revisión histórica que es muy, muy importante y ordenada, en la cual va reflejando todos los aspectos que tienen que ver con el bienestar estudiantil y la evolución social, eh, digamos, desde el punto de vista de los hitos y de las reformas y también desde la historia y las leyes. Entonces, en estos párrafos quizás yo creo que sería bueno, porque son como párrafos un poco breves, darle un poco de más redacción amigable en caso de que tuviera que expandir, digamos, un poco más el trabajo, en el sentido de que no queden solamente como párrafos de hitos, sino que tengan una lectura quizás con un desarrollo más personal, podría ser, dentro de la metodología cualitativa que va a utilizar, que es la fenomenología. Em,
porque, bueno, en la lectura pareciera que uno va leyendo, digamos, una reseñas históricas que van avanzando, entonces yo creo que ahí quizás sería bueno ir conectando algunos de esos párrafos con los objetivos de la tesis, con un poco los planteamientos más personales del autor, en especial en esa parte, pero creo que está excelente. O sea, la verdad es que lo que, lo que le queda por avance es, por decirlo así, ir completando cosas que ella tiene y que seguro que lo va a ir haciendo, porque en realidad está bien planteado en estructura. Las trayectorias educativas también las menciona y el bienestar universitario, con párrafos que son, desde el punto de vista académico, están súper bien desarrollados y están claros respecto a los antecedentes y los autores que son los principales referentes. También lo que tiene que ver con las prácticas educativas y en ese sentido, bueno, detenerme un poco en que el trabajo lo que trata de hacer es como también describir cuáles son las prácticas educativas que influyen en el bienestar de los estudiantes. Eh, entonces, no sé si en alguna parte se esboza un poco la idea de quizá decir cuáles son los elementos, si se van a definir solo los elementos positivos o los elementos negativos. O sea, porque si bien se describen los que influyen en el bienestar, mm, también podría ser que en algún elemento uno pueda notar cuáles son los que tienen que ver con menor bienestar o mayor bienestar, o quizá algunos que tengan que ver con malestar. Eso quizá está como esbozado, pero no se identifica, digamos, de manera puntual. La problemática creo que está excelente. La redacción es distinta a la de los párrafos anteriores. Está mucho más... O sea, aquí Nelson claramente da su perspectiva y es muy enriquecedora. Yo creo que esto es como probablemente uno de los puntos más fuertes del trabajo que me tocó leer. Está muy claro. O sea, de hecho, yo estoy revisando, digamos, muchas cosas que incluso pudieran ayudarme en mi trabajo de tesis respecto de cómo él plantea la estructura y algunos de los referentes que utiliza también. Los referentes conceptuales también, aquí, bueno, está claramente delimitado, quizás también puede expandirlo más con el tiempo. Entendido que todavía el trabajo no está terminado, pero tiene, digamos, mucho para poder contextualizar. Y la bibliografía es bastante extensa y actualizada. Así que probablemente, bueno, en lo que tiene que ver con metodología, aún hay algunas cosas por definir, pero sin duda en el desarrollo del trabajo yo creo que está lo que alcancé a recibir está muy bien aplicado y como mencioné también para mí ha sido un gran aporte de hecho respecto a lo que estoy haciendo porque los dos somos del área de salud y eso puede influir también de manera indirecta en el trabajo que estoy realizando. Así que eso. Qué bueno, Gonzalo, muchas gracias también. Muy detallada la devolución. Valoro mucho esto que vos decís cuando haces mención a que algunos análisis que hiciste a propósito del trabajo de Nelson pueden significar algunos aportes para tu propio trabajo, que también es uno de los objetivos de esta actividad, ¿no? De ver en la producción de otro u otra algunas cuestiones que yo podría revisar en mi propia formulación. Así que está fantástico que vos lo dijiste de manera explícita. Nelson, te pasamos la palabra para hacer un comentario de esto y avanzar con la devolución a Gonzalo. Bueno, primero agradecer, es muy detallado todo lo que me comenta Gonzalo, así que muchas gracias. Voy a esperar un poco que me envíe eso. Eh, Siento que igual se tomó su buen tiempo y todo, entonces es muy valioso. Muchas gracias, Gonzalo. Hay algunos aspectos que sí, que tal vez me hacen sentido, que tengo que trabajar un poco más. Lo que se refería un poco a los objetivos, que tal vez algunos se pueden integrar. Si es que eh, lo encuentro como valioso su retroalimentación y espero que me la pueda mandar para poder como de alguna manera ir incorporando y volviendo a revisar eh, lo que me señala. ¿Mm? Así que gracias. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Muy bien. Nelson, ¿vos habías preparado la devolución para el trabajo que leíste? Sí, bueno, igual yo fui un poquito menos
menos detallado, ¿Está bien? como más general. Un poco por los tiempos, por las posibilidades que tenía, digamos. Sí, no hay problema. Y en ese sentido, puedo señalar que me llama la atención el trabajo de Gonzalo, encuentro que el tema es como interesante. A mí me resulta interesante que él está tratando de ver el tema de la inteligencia artificial en kinesiología, ¿ya? Y está tratando de comprender eh, las percepciones y las experiencias de los estudiantes y de los docentes, ¿ah? Entonces, quisiera él ver de alguna manera cómo eso impacta en kinesiología, ¿ya? Eh, encuentro que el tema es muy actual, es un tema que tiene mucho potencial, mucho desarrollo, con el cual puede avanzar muchísimo, ¿ya? Y puede aportar muchísimo, porque lo que se va a decir de las universidades el día de mañana tiene mucho que ver con esto. Tal vez va a cambiar mucho la universidad en la inteligencia artificial. Entonces, el tema es tremendamente relevante. Eh, Dicho eso, es muy incipiente todo lo que todavía se está trabajando al respecto. Entonces, yo le señalo ahí a Gonzalo que tal vez puede ser muy ambicioso partir como del impacto de la inteligencia artificial en kinesiología, porque puede ser que haya todavía muy poca experiencia como para medir y evaluar el impacto. Más bien hay que ir por un tema más exploratorio, un tema más de relación, qué está ocurriendo en la experiencia y cómo son percibidas. Entonces, yo les sugiero cambiar el título eh, más bien por algo así como la inteligencia artificial en la enseñanza de kinesiología, análisis de experiencia y percepción, que creo que puede ser un poquito más agarrable, más manejable, y promete menos que el impacto y puede cumplir con lo que un poco explorar esa relación. Siento también, si bien la inteligencia artificial da para muchos alcances después de posibilidades como de intervención, posibilidades como de sugerencias, pienso que esas son para una etapa posterior de la investigación, como discusiones, conclusiones, pero creo que se puede enfocar un poco más el trabajo en hacerlo un poquito más acotado, no ir tal vez por el tema de los desafíos o de los desafíos de la inteligencia artificial, sino que tratar de acotarlo a algo más específico, como por ejemplo abordar alguna experiencia de inteligencia artificial más acotada con la que los estudiantes pudieran haber tenido como relación y desde eso discutir, analizar. Es decir, circunscribir, focalizarse, detallar algo, hacerlo más simple, ¿ya? Y después dejar como para la discusión, para los alcances, digamos, eh, las repercusiones que pudiera tener, y ahí puede ir mucho del valor y del aporte de la tesis, ¿ya? Pero sí bien sustentada y fundamentada en el análisis de una experiencia o un par de experiencias muy circunscritas y detalladas de los estudiantes en relación a una práctica de inteligencia artificial, por ejemplo, bien definida, ¿ah? Eh, y ahí habría que definir y circunscribirla. Entonces voy más y le sugiero ahí a Gonzalo, ir más por el tema de la enseñanza más que por la educación. Y focalizarse como más en la enseñanza, lo que ocurre en el aula, lo que ocurre con el profesor, con los estudiantes en relación a una práctica específica, más que ir por tratar de tomar todo el tema de la educación y qué pasa con la inteligencia artificial al respecto.
Eso eran como algunas de las, a ver, estoy viendo si hay algo más adelante que le pudiera como aportar. Claro, en ese mismo sentido, cambiar el tema de la integración de la inteligencia artificial en kinesiología por algo más aterrizable, agarrable, como la incorporación de la inteligencia artificial en kinesiología, en la enseñanza, por ejemplo. Em, y yo creo que más o menos eso reduce un poco lo que yo alcancé como a ver respecto al trabajo de Gonzalo. Yo creo que falta más trabajo en esta línea porque yo sinceramente siento que la universidad va a ser redefinida por esto. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Nelson. Muy claro también. Gonzalo, si tenés algo para reflexionar o comentar a partir de la devolución de Nelson. Estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones de Nelson, me parecen tremendamente valiosas. Él tiene mucha experiencia también en estos asuntos de la investigación también educativa y desde su perspectiva. Me parece que voy a tomar 100% las recomendaciones. De hecho, creo que llegan en el momento adecuado porque son precisamente esos temas los que uno se va cuestionando cuando tiene un trabajo que, claro, en la motivación a veces uno se expande demasiado, pero cuando hay que llevarlo después al campo, hay que, hay que precisarlo lo más posible. Entonces, la verdad es que sobre todo lo que tiene que ver con el título, que de hecho yo normalmente trato de ir haciendo las cosas, ir revisándolas muchas veces, no lo tenía pensado dejar tal cual quizás como estaba, pero tampoco tenía como un enfoque claro, así que yo creo que me ayuda muchísimo en la orientación. El tema en sí, eh, para darle, digamos, la vuelta, de hecho, la idea es hacer un poco lo que dice Nelson, pero con las recomendaciones me queda súper claro, así que estoy tremendamente agradecido del feedback que es muy preciso y además que en el trabajo incluso me lo dejó escrito con las recomendaciones de qué cambios textuales los podría hacer, así que eso lo voy a tomar y bueno, respecto a la profundidad del tema en sí, la idea es un poco ir viendo cómo la práctica en este caso, de una profesión específica se ve impactada y eso, bueno, era mi forma un poco de delimitar el tema para que no sea quizás tan general, es cómo el, digamos, la disciplina, la profesión como tal, se ve impactada de forma particular respecto del uso de esta herramienta, que los estudiantes ya han tenido varios acercamientos y como dice también Nelson, han habido ciertas prácticas específicas, entonces ahí va a haber que detallar esas prácticas para darle un contexto y decir, mira, los estudiantes han estado expuestos a estas prácticas y a partir de eso han tenido las siguientes experiencias y claramente la palabra está más relacionada con eso que con el impacto y verlo de manera global. Así que muy agradecido, Nelson, por la sugerencia. Quizás te voy a pedir más ayuda más adelante. Sí, claro, por supuesto, Sí, lo que necesites. pero un placer, un placer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias también, Gonzalo, Nelson, por estas intervenciones tan virtuosas a propósito del trabajo de ustedes, ¿no? Bien, demos continuidad, que no quisiera que nadie quede sin tomar la palabra en relación con el trabajo. Mabel, claro, adelante. Hola, muy buenos días. La Mabel. Bueno, mi compañera que tuve que analizar el estudio no se encuentra, pero nos pusimos de acuerdo por interno para traspasarnos nuestra retroalimentación. Ok. Igualmente hice un trabajo general, no tan detallado como mi colega. La investigación que leí tiene por título Contribución de las acciones de vinculación en el medio externo y en las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat
en el periodo 2022-2024, que va a ser realizado por Carolina Astudillo. ¿Ya? Bueno, primero, tiene mucha fortaleza el estudio, y una de las importantes tiene que ver por su relevancia, ¿ya? Este trabajo además es oportuno y conveniente en el contexto de nuestra universidad regional pública, que necesita desarrollarse no solo en el ámbito académico, sino también en su vinculación con el medio externo, ¿ya? Yo creo que esta investigación, como está planteada, va a ser un aporte significativo al desarrollo de la universidad. Por otro lado, también hay coherencia entre lo que plantea Carolina como sus objetivos, o objetivo problema, y los objetivos específicos, y también hay coherencia de cómo va a enfrentar metodológicamente el estudio. También presenta un buen desarrollo de su marco teórico conceptual, y ella se inicia en un contexto histórico, perdón, desde 1842 y abarca hasta los modelos de vinculación actuales. O sea, hace un recorrido histórico muy interesante. Por lo mismo posee una bibliografía bien extensa y, a mi juicio, muy sólida. Eso en cuanto a las fortalezas del estudio, y en cuanto a las oportunidades de mejora, una sería el estado de la cuestión. Bien. Y esto lo digo porque a mí Emilia también me lo señaló como mejorar el estado de la cuestión, ¿ya? Y yo creo que sería muy positivo que se pudiera construir un párrafo introductorio y otro de cierre, que no están como muy claros, que incluyeran, por ejemplo, al inicio mencionar cuántas y cuáles fueron las investigaciones seleccionadas, dónde se realizó la búsqueda y qué periodo abarcaron, poner los textos a dialogar entre sí con el propio problema. Y esto obviamente que le da un mayor sustento a la investigación, ¿ya? Que fue lo mismo que a mí me sugirió Emilia cuando hice este aspecto, ¿ya? ¿Qué más? Hay otros detalles que igual me gustaría conversarlos con ella, porque son como detalles muy específicos. Em, mm, y lo otro tiene que ver con temas muy de forma, en realidad, porque es extenso. La lectura fue extensa, fueron como 55 páginas, y tengo entendido que nos solicitan entre 20 y 30 páginas. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, tendría que Carolina hacer alguna síntesis en algunos apartados para, digamos, cumplir con ese requisito, ¿ya? Bueno, yo dentro del texto, porque esto lo escribí, dentro del texto le pongo: adelante, Carolina, esta es una investigación importante para la institución, sigue avanzando con fuerza, con compromiso y dedicación, que es lo que ella ha hecho hasta el momento. Eso. Qué bueno, Mabel, muchas gracias. Sí, qué bueno ese mensaje de cierre, ¿no? Que es un poco de lo que se trata, ¿no? De también alentar a la colega o al colega a que avance en este proceso, valorando todo lo hecho hasta el momento. Qué bueno. Bueno, sí, sin duda Carolina tendrá allí una hoja de ruta también que retomar a partir de tus valiosas devoluciones. Muy bien. Eh, ¿Alguien más que desee intervenir? Alguien que quizás no pudo hacer la actividad demasiado de forma muy pormenorizada, pero sí tiene una lectura global del trabajo que leyó, también lo puede comentar, no hay ningún problema. Por supuesto, siéntanse con total libertad de intervenir en la medida del trabajo que pudieron hacer, no hay ningún inconveniente. Al contrario.
Prefiero creer, como decía Freire, que hay silencios que son muy activos. En realidad hablan de procesos de reflexión interna y de meditación. No, bueno, tampoco es la idea presionar a nadie, ¿eh? Digo, habla quien tiene ganas, quien tiene deseo de colocar palabra para el trabajo que estuvimos elaborando, pero sin sentirse ni mucho menos en la obligación. Bueno, si alguien está interesado en hablar, levante la mano, si no, haremos una valoración final de la actividad. Bueno, un poco ustedes han puesto contenido a esta actividad que les proponíamos. Ustedes intervinieron hoy y también con el trabajo escrito, apropiándose de la consigna. Me parece que la cumplieron de manera excelente, que comprendieron cabalmente el espíritu de esta propuesta de lectura entre pares para cerrar nuestro taller, de alguna manera llevándose devoluciones de los propios y de las propias pares. Me parece que eso también es un valor sustantivo, como ustedes mismos, ustedes mismas fueron recién mencionando. A mí me resultó muy interesante escucharles y también leer las devoluciones por escrito que le hicieron llegar a cada compañero y a cada compañera. Así que quiero agradecerles profundamente por haberse tomado bien en serio esta actividad, que me parece que es formativa también para un espacio de taller de tesis que, como venimos diciendo, bueno, lo que busca es generar un espacio de comunidad de trabajo para que la producción del plan de tesis no sea una actividad tan solitaria, ¿sí? Como lo suele ser, o tan individual, sino que, bueno, abreve en una dimensión más colectiva, ¿sí? Más generosa, más colaborativa entre pares. Así que les agradezco, como les digo, por haberlo hecho tan a conciencia y con tanta responsabilidad. Bien, nos toca darle cierre a nuestro espacio del taller, como decíamos al inicio. En ese sentido, tanto Emilia como yo queremos agradecerles este tiempo y espacio de trabajo que hemos compartido. Sin duda ha sido de numerosos aprendizajes también para nosotros. Hemos estado muy a gusto con ustedes, nos hemos sentido muy cómodos. Esperamos profundamente que ustedes también, que en cada uno de los encuentros, pero también en las actividades y demás, se hayan sentido bien. Digo, que además de haber aprendido, hayan sentido o hayan vivenciado este espacio como un espacio de colaboración, de trabajo generoso y respetuoso, ¿no? Con rigurosidad también, pero con un profundo respeto y generosidad para los procesos de cada quien, respetuosos de los tiempos, ¿no? De las circunstancias, etcétera, etcétera. Siempre se trata de trabajar con otras personas y eso, como ustedes bien saben, involucra siempre un compromiso social y ético que pretendimos estar a la altura de ello. Finalizamos el taller, pero nos queda pendiente la entrega del plan de tesis y por supuesto seguiremos dialogando, seguiremos trabajando, ¿no? Ustedes, como bien decía algún colega al inicio, continúan con un trabajo más autónomo, ¿no? Con director o directora y tutor o tutora. Les quiero contar que yo voy a ser el primer lector de sus tesis, una vez que estas estén ya publicadas y difundidas. Así que voy a estar allí muy pendiente de sus procesos de investigación, por más que no sea yo quien dirija las tesis o que las acompañe como tutor, eso no importa. De todas maneras voy a estar al pendiente del recorrido de cada uno y de cada una de ustedes. Así que, bueno, Mirna, te paso palabra, sí. Pucha, ahora vamos a quedar como huerfanitos. Oye, ¿cómo sigue ahora no sé si tú tienes toda la información, si es a ti que tenemos que preguntarte o no, pero em, no sé, por ejemplo, nos faltan evaluaciones de seminarios, este plan de tesis se entrega, imagino que en algún momento es aprobado, autorizado para continuar, Eso. no sé si en algún momento vamos a hacer como ya tesistas oficiales o algo, que hay algún hito. Sí, sí, sí. El espacio del taller de tesis, como bien ustedes saben, culmina, ya no tienen más actividades intermedias, ahora lo que resta es la entrega del plan de tesis propiamente dicho, ¿no? Esa entrega del plan de tesis propiamente dicho queda habilitada a partir del día lunes. A partir del día 15 de julio ustedes están
en situación de poder entregar el plan de tesis, ¿sí? Conforme a la singularidad de cada caso. Ese plan de tesis va a tener que estar entregado en nuestro espacio entre el 15 y el 26 de julio, ¿sí? Luego de esa entrega, por supuesto, ustedes van a tener una retroalimentación de parte nuestra, donde les diremos que el plan de tesis está aprobado, está aprobado pero con algunas revisiones pendientes, o está en un proceso de revisión más estructural, ¿sí? Les haremos esa devolución y ustedes contarán con la posibilidad de una reentrega de ese plan de tesis, ¿sí? Para ya sí después, una vez que el trabajo de tesis, perdón, del plan de tesis queda aprobado, bueno, ustedes ya de alguna manera dan por aprobado el espacio del taller de producción de tesis con el plan aprobado, valga la redundancia, y ahí sí ya, por supuesto que lo que queda pendiente es el trabajo con director o directora. Entiendo que a la brevedad ustedes estarán recibiendo las calificaciones y aprobaciones de los seminarios restantes. Entiendo que así será. ¿Sí? Sí que a partir del 15 de julio, entonces, nosotros vamos a habilitar el espacio de entrega del plan de tesis, ¿sí? Y ustedes allí, bueno, harán su entrega, ajustarán lo que tengan que ajustar, producto de las últimas devoluciones de Emilia, producto de sus propios recorridos, producto de la actividad de lectura entre pares que hicimos hoy, ¿sí? Así que hacia allí vamos, ¿sí? Entonces, Mirna, si respondo todo. De todas maneras, Mirna, Sí, creo que sí. vamos a conversar con Carlos para organizar todo el proceso más en general. Eso, quédate y quédense tranquilos que yo me ocupo de, por supuesto, de hablar con Carlos para contarles que hemos finalizado, que hemos llegado a la instancia de entrega de los planes de tesis, para ver también cómo él sintetiza como coordinador general todo el decurso de la Corte. ¿Sí? Sí, Matías, solo para complementar y para dar la tranquilidad a los colegas, nosotros nos reunimos prácticamente cada 2 semanas con Carlos para ver asuntos pendientes, el Bien. desarrollo del programa y durante la primera semana de agosto nos vamos a reunir junto a todos los directores y codirectores de tesis para poder definir un plan del seguimiento de estas. ¿Ah? Bueno, Nosotros sabemos que ahora se adentra un trabajo, si se quiere, más autónomo, ¿no? Más personal o más de dupla con los directores y los codirectores, pero eso también nos comporta a nosotros una exigencia en términos del seguimiento, del control. Y la idea es poder establecer también algunos hitos verificadores respecto al cumplimiento, al logro de las tesis para ir midiendo los avances, los progresos. Y también, bueno, comentarles que los vamos a convocar desde la Universidad Arturo Prat para poder establecer algunos planes de trabajo. También tenemos pensado desarrollar algunos talleres metodológicos y de la mano también con la propuesta del seguimiento que va a ser más o menos transversal, diría yo, de las tesis, de lo que emane esta reunión del 1 de agosto. Vamos a trabajar en el fondo de la mano para poder, tal cual el objetivo que nos planteamos al comienzo, ¿no? De poder llegar juntas y juntos al final de este viaje. qué bueno, Ezequiel, fantástica esa aclaración con información más completa. Muchas gracias. Sí, sí, es muy importante lo que mencionas. Sí, Mabel, creo que habías levantado la mano. Yo tengo una consulta que no sé si también la tendrás. Em, ¿Qué rol juegan, por ejemplo, los seminarios que ya los hemos terminado también y hemos avanzado mucho en la entrega de los trabajos? ¿Tiene alguna relación con respecto a si nosotros podemos seguir haciendo nuestras tesis? ¿Ya? ¿Tiene alguna relación con los seminarios en términos más que nada administrativos? Mira, Mabel, yo entiendo que los seminarios ustedes los tienen que aprobar como tal, ¿no? Para avanzar con todo el proceso, pero que esté pendiente el proceso de evaluación y demás, para nada debe ser un obstaculizador de su proceso de tesis, ¿no? Ustedes avanzan y avancen, ¿no? Con la tesis y con el plan de tesis en este caso, con independencia de los procesos de evaluación de los seminarios que han cursado. Eso, digo, no sé qué esperando es mi recomendación, ¿no? Las calificaciones ya llegarán oportunamente y ustedes, por supuesto, tendrán que aprobar esos seminarios, pero el proceso de tesis no se interrumpe, ¿no? Ni tampoco se pausa. Ustedes avancen con el plan de tesis ahora para este taller,
para finalizarlo y aprobarlo. Y por otro lado, avancen también con sus directores y directoras de tesis en pos de la construcción de pasos hacia la tesis propiamente dicha, ¿no? Una vez que el plan queda aprobado, ustedes ya están en situación, ¿no?, de producir su tesis doctoral, entregarla y defenderla, ¿sí? No más. Así que de eso se trata. Bueno, colegas, entonces ahora sí, damos cierre a nuestro espacio del taller. Nos comunicamos por la mensajería para avisarles cuando creemos el espacio de entrega de los planes de tesis. Y les informamos, bueno, sobre las fechas, ¿sí? Sepan ustedes que a más tardar el 26 de julio ustedes tienen que estar entregando el plan de tesis. Así que tomen este tiempo para avanzar, revisar y ajustar todo lo que deban. Y bueno, por supuesto tendrán la posibilidad de una reentrega, ¿sí?, si observamos que esos planes de tesis quizás requieren de ajustes más centrales, más matriciales. Y si no, bueno, quizás tengan algunos comentarios, algunas devoluciones, pero para ya considerar en la tesis propiamente dicha sin necesidad de una reentrega, ¿sí? Alberto, perdón, adelante. Sí, había pedido la palabra, Oscar también, Sí. pero yo quiero aprovechar el espacio, Matías, para agradecer eh, este espacio, que en general yo lo tomé con bastantes aprensiones por los tiempos y también por el formato, ¿no? Pero de verdad que me llevé muchas gratas sorpresas, partiendo por la plataforma, que me ha acomodado mucho el formato virtual. Em, ¿Cómo es cuando es sincrónico, perdón? Sincrónico. Sincrónico, porque te permite fumarte un cigarro, tomarte un café, estar buscando información, cosas que tú en la sala de clases no lo puedes hacer. Claro. El intercambio con los compañeros y las compañeras de clase también. También me ha servido como un espacio para poder pensar en otras cosas y no solo en el trabajo, que de verdad que se agradece, y también la preocupación permanente de ustedes. De verdad que le están marcando los tiempos, estarnos preguntando cómo vamos, estarnos retroalimentando, de verdad que uno mantiene el ánimo muy, muy arriba, ¿ya? Eh, Ahora, yo quiero compartir de que Ezequiel va a coordinar con ustedes el formato que nos permita que la mayor cantidad de personas lleguen con éxito al final de esto, ¿ya? Que el trabajo de la tesis no quede trunco en algún momento, sino que de alguna manera cómo aseguramos que las y los profesores, tutores o guías nos vayan acompañando hasta el final del camino. Entendemos que el compromiso de ustedes es súper fuerte, y eso a nosotros nos da la tranquilidad de que nos va a entregar buenos resultados. Así que yo quiero en ese sentido también transmitir esa tranquilidad a las personas, de que estamos poniendo todo el esfuerzo para que esto sea exitoso, porque además sabemos que ustedes están muy preocupados para que esto sea exitoso, porque sabemos que también otras universidades quieren replicar esta experiencia. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser como el piloto, y que en definitiva, en la medida que nosotros, los cerca de 40 colegas que estamos acá, seamos exitosos, también les va a servir a ustedes. Así que yo quiero transmitir esa tranquilidad de que Ezequiel, con los colegas, con Matías y el resto de los colegas, están permanentemente en comunicación para que este proceso quede exitoso y no quedemos huérfanos, como dice Mirna, ¿no? Sino que todo lo contrario. Ahora sí, ya no con el rigor de estar presentando tareas, sino que ya estar trabajando en nuestras tesis, va a ser un proceso exitoso. Yo también quiero agradecer a los colegas, de verdad que es fuerte, además de estar trabajando toda la semana, dedicarse el viernes en la noche y el sábado en la mañana. Veo el entusiasmo, la seriedad con que se han tomado esto, y a uno lo tiene, a nosotros como rectoría nos tiene muy contentos y motivados de que fue una muy buena decisión, y que además esto también nosotros internamente podemos replicarlo para otras áreas disciplinarias. ¿Sí? Así que solo palabras de agradecimiento y de alegría, porque terminamos una etapa y comenzamos quizás la que todos estamos esperando, que es generar nuevo conocimiento desde nuestras motivaciones y nuestra experiencia. Gracias, Matías. Muchas gracias, de verdad. No, Alberto, muchas gracias a vos y a ustedes. La verdad que suscribo cada una de tus palabras. Ha sido un proceso
sumamente interesante. Yo siempre lo conversaba con Carlos, con Emilia. La verdad es que esperábamos cada fecha, cada mes, cada fecha de encuentro con ustedes porque teníamos, bueno, un montón de ideas, de discusiones previas que íbamos trabajando, pensando, ¿no? Y por supuesto con el compromiso de que las tesis sucedan, como bien decía Alberto, Ezequiel también lo mencionaba. Bueno, de que nuestro compromiso no termina el día de hoy, para nada. Nuestro compromiso termina el día en que las 40 tesis estén entregadas y defendidas, con lo cual ustedes siguen contando conmigo, con Emilia. eh, Todos aquí tienen mi correo, me escriben, me consultan y por supuesto yo seguiré atento a cada uno de sus procesos, colaborando en todo lo que pueda, ¿sí? Porque nosotros nos daremos por satisfecho y con la satisfacción de la tarea cumplida una vez que las tesis estén hechas y no antes, ¿no? Por más que culmine el taller, mi compromiso no termina. Así que seguiré y seguiremos como equipo de trabajo a su disposición bueno, para que las tesis sucedan y realmente sea un gran aporte al conocimiento en general, a sus instituciones de pertenencia, ¿no? A su sistema universitario. Eso me parece que es lo que da sentido a nuestro trabajo, así que retomo las palabras de Alberto y las hago mías también, ¿sí? Bueno, colegas, seguimos entonces por la plataforma, por correo, ¿sí? Y les mando un fuerte abrazo, he disfrutado muchísimo y ojalá pueda conocerlos y conocerlas, ¿por qué no personalmente, sea en Chile o sea en Argentina o en ambos, ¿sí? Les mando un fuertísimo abrazo. Sí, Muchas gracias, Matías, también a Emilia. Gran trabajo. Lo haré estamos extensivo, muchas planificando gracias. una visita de Gracias. Matías con Emilia. Muchas gracias. Sí, está comprometida la visita de Sí, Matías con. venimos conversando, venimos conversando. Van a visitar, así que ahí vamos a tener que organizar algo también, pues, y mostrarnos como chilenos cómo recibimos a las visitas que no solo sea trabajo cuando ellos vengan a Iquique. No, Que estén bien. Chao, gracias. gran abrazo.